Avanzamos en contacto a través de Promar Televisión y la 94.1 FM. Como dicen por ahí, al mal tiempo buena cara, ¿vale? En- Está empezando apenas el día. Hay que empezarlo con una sonrisa y con una buena actitud. Vamos a dar a esta hora de la mañana la bienvenida a nuestro primer invitado en la jornada de hoy. Se trata del buen amigo, el doctor Gerardo Sánchez. El doctor Gerardo Sánchez es cirujano general, también es experto especialista en cirugía laparoscópica, mastólogo y tiene sus consultas en la clínica ONG, médico general egresado de la UCLA, también médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, mastólogo de la Universidad de Barcelona, laparoscopia UCB, aparte de estudios en Miami, Estados Unidos, cirugía percutánea en la Universidad DACIN en Argentina. Ese es nuestro invitado en la mañana de hoy. Muy buenos días, Gerardo. Siempre encantado de tenerte con nosotros acá en el programa. José Luis, siempre será un placer atender tus invitaciones y pues gozar de este gran auditorio que tú tienes a donde llega toda esta información. Y más con estos temas que últimamente me he dado a la tarea de divulgarlos un poco más allá de lo que es la clásica medicina alopática, como llamamos, Ujú. para irnos a esa parte humana que es hoy en día lo que se está manejando. Así es. El tema seleccionado hoy por nuestro invitado, y obviamente cuando lo planteó nos pareció excelente, es cómo manejar los miedos relacionados con el cáncer. Sí, realmente es aplicable a todas las enfermedades, pero como el cáncer es esa palabra que detona eh, enormes miedos y temores en el paciente, pues hago el título para llamar aún más la atención. Pero la idea es realmente llevarle esta información al paciente acerca de cuándo está sometido a un estrés con un diagnóstico o con una alteración en su cuerpo que presenta una enfermedad, y si es un cáncer más aún, se van a detonar una cantidad de miedos, como en las láminas, si las podemos ver, vamos a ver Sí, la estamos ponchando. Ujú. qué es los miedos. Miedo al diagnóstico, miedo al tratamiento, miedo eh, a la imagen personal, miedo a que la enfermedad reaparezca, Al rechazo. miedo al rechazo personal. ¿Por qué? Porque pueden haber amputaciones, cirugías, puede haber aislamiento, puede haber separación del trabajo, separación de la familia. O sea, es una incertidumbre. Realmente atravesar una enfermedad, un cáncer, es un proceso realmente de incertidumbre y de temores, donde vamos a echar mano de lo que nosotros somos como seres humanos. Yo siempre digo ese famoso término que es el niño interior. En los primeros 10 años a nosotros se nos aparecen las emociones, pero tenemos una cultura en la cual no nos enseñaron a sentir y a identificar eso, no a sentir, sino a identificar esa emoción y cómo vamos a responder a ella, porque emociones van a haber, pero cómo respondemos a ella es lo que nos va a nutrir de esos primeros años, los próximos 80 o 90 años, que estamos hablando que este es el siglo de la longevidad, por lo tanto Ujú. vamos a vivir más y vamos a estar más expuestos, por supuesto, al estrés. Y esto es lo que realmente traigo a contexto, lo que es el apoyo emocional, el apoyo al paciente cuando se le detonan estos miedos. Sí, otro de esos miedos es a la progresión de la enfermedad, ¿no? De que vaya pasando de leve, moderada a grave. Es correcto. Mira, los pacientes cuando llegan a la consulta, realmente lo que transmiten es, ¿y ahora qué voy a hacer? Como lo pongo en las láminas, ¿y a quién le creo? Ahorita tenemos el doctor Google, tenemos inteligencia artificial, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos muchas fuentes de información. ¿Es valedera? Algunas sí, otras no. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado de dónde nosotros adquirimos el conocimiento. José Luis, tú eres profesor, tú eres catedrático, eres académico y sabes que transmitir el conocimiento es una responsabilidad, yo creo que la más grande que hay en el mundo. Y así también lo asume el paciente. Desesperado, perder el control, o sea, voy a salirme de mi zona de confort y me voy a someter no sé a qué, según quién y según la experiencia de el vecino, el amigo, el familiar que le fue mal o le fue bien. Entonces vamos a tener ahí una serie de factores externos, el medio donde vivimos, la cultura que traemos, el país donde vivimos, las experiencias vividas, ese manejo de la reactividad emocional que nos va a condicionar a nosotros un sistema inmune, esa famosa psiconeuroinmunología, ese reaccionar hormonal de acuerdo al estrés que tengamos, y vamos a realmente presentar una enfermedad o la vamos a poder llevar bien. Entonces, ese temor
de cuando inicia el diagnóstico se va a mantener durante todo el tiempo. Una de las grandes luchas que yo tengo con el paciente cuando hago el tratamiento de la enfermedad y realmente creo que tengo la gran satisfacción de decirle al paciente, estás curado. Y lo veo a los ojos y le digo, créetelo, porque estás sanado. Tú tienes que creértelo, porque precisamente nunca llegan a cerrar ese momento. Siempre creen que la enfermedad va a volver a aparecer. Me perdonan la expresión, pero es un bicho, porque así lo llamo. Es un bicho que tengo ahí y que en algún momento me va a volver a aparecer. Entonces, hay factores, ahorita hay estructuras, protocolos de trabajo, hay realmente terapéuticas de la mano en la tecnología que están apareciendo cada vez. Hay estudios en desarrollo que realmente nos dan un apoyo increíble en cuanto a los tratamientos ya personalizados de todos estos pacientes. Sí, porque hay una pregunta clásica, ¿no? Que a quién le creo, a quién sigo. eh, en algún momento pueden sentir que han perdido la brújula, ¿no? Eso es correcto. Yo te seguí en redes y ahorita te vi en algo de liderazgo, Ujú. que es el líder. Eso es importante hoy en día, el líder 2.0, el team leader, a quién seguir, qué hacer. El líder es aquel que influye y crea y hace posibles modificaciones en la conducta de la gente que él influye. Es el equipo de trabajo, es la familia, es el paciente, es un auditorio, etcétera. Eso hoy en día es muy importante. Lo puse con toda la intención en la diapositiva porque en este manejo, en esta etapa que puede ser muy larga, yo le digo a mis pacientes muy jocosamente, mira, hoy nos vamos a casar, hoy vamos a empezar una relación. Y esta relación tiene que ser bien llevada de las dos, aunque no le guste. Aquí sí no tienen mayores opciones, porque yo soy el que le voy a decir qué hacer, le voy a decir las pautas. No me las sé todas, por eso trabajo con un equipo, tengo oncólogo, tengo radiooncólogo, tengo los que manejan las imágenes, tengo el psicólogo, tengo la enfermera. O sea, hay una cantidad de gente que participa en esto. Pero, como lo puse ahí está Gustavo Dudamel, como un buen director de orquesta, que Ujú. tiene 1000 músicos y los puede manejar y sigue en su dirección. Entonces, es importante la credibilidad y la confianza. María Alonso Puy, hay gente que puedo nombrar, Ujú. Marian Rojas Etape habla de que nosotros tenemos miedo, pero no es, el miedo es normal, el miedo es una respuesta que nos defiende. Ahora, que nos paralice el miedo es otra cosa. Claro. Hay Esa es la miedo, de valentía. hecho hay miedo innatos y hay miedos adquiridos. Es correcto, Ujú. sobre todo esos son los peores. Y Ujú. por eso lo puse en la diapositiva. Al final dice, no hagas esto. El chisme, las creencias populares, los mitos, el que te está diciendo el de al lado, el que te alimenta. Aunque es importante el apoyo emocional, buscarte una persona que sea tu descarga, pero que sea también tu contención. Es importante que tenga un criterio de apoyo y no que te desparramen, decir, no, sí, te vas a morir, te va a pasar, Ujú. si no te haces esto, si no te haces lo otro, entonces te van a suceder cosas horribles. Es importante esa contención, que el paciente primero sea muy reservado y que busque y seleccione muy bien esa persona de apoyo, al igual que el SUTIN. En este momento yo le digo a los pacientes, mira, hay un liderazgo, tú tienes que ser, y es empoderarte, esa palabra que también uso, porque te vas a hacer líder de tu vida. Entonces es Ujú. empoderarte de que tú sí lo puedes hacer. Yo creo firmemente en que nosotros nos podemos autosanar. Tenemos dentro de nosotros el poder para buscar en mí ese poder de Dios, esa credibilidad, esa divinidad que tenemos. Hay que sacarla, sea de la religión que sea de la creencia que tenga. Hay algo poderoso en nosotros que nos va a hacer reaccionar nuestro sistema inmune, crear y creer en esa solución que nos estamos ofreciendo. Es de la mano, siempre es hacer un poco de la creencia, hacer un poco del té, hacer un poco lo de la abuela y hacer un poco lo que es realmente la estructura de trabajo. A todos les funciona. A algunos sí, hay unas enfermedades que responden, hay otras que no. Por eso es que es importante individualizar el tratamiento, que si es para quimioterapia, que si es para radiooncología, que si funciona este medicamento. No, hay ensayos y hoy en día se puede pasar de uno a otro. Entonces es básico también la actitud que se tenga durante todo este proceso. Lo iniciaste con tu saludo. Vamos a iniciar el día con todo el optimismo. Claro. Es importantísimo. Yo le digo que una de las primeras cosas que tiene que hacer, hay 3, 4 puntos fundamentales cuando yo abordo al paciente y le digo, hay cosas que yo te voy a decir que hago, hay cosas que yo como médico puedo hacer, pero el 99% las tiene que hacer usted. Y una de esas es su manejo psicoemocional, ese entorno que tiene que estar muy bien
claro, lo tiene que tener muy bien ubicado en dónde él puede hacer los cambios. Hay meditación, se habla de contemplación, o sea, hay muchas maneras ahorita de apoyar al paciente. El coaching de vida, eso está muy de moda. Hay que buscarlo. No es una sola receta para todo el mundo. Claro. Es importante que busque. Una de las cosas que le digo es esa parte del aspecto psicoemocional, la nutrición, el ejercicio, alejarte de la toxicidad que tenemos, personas tóxicas, toxicidad en drogas, toxicidad en alcohol, en cigarrillos, en obesidad, una cantidad de cosas que nos van a dar cada vez mayores factores para recuperarnos mejor. Pero ese es el paso que tú tienes que dar. No basta con que yo lo diga, sino que el paciente lo crea. Y sobre todo, empatarte en esa energía, en esa empatía de yo ponerme en el lugar de él y decirle, mira, sí lo puedes hacer, pero para que él lo crea. Y es hacerte positivo. Eso es la psicología positiva, eso es la terapia cognitivo-conductual. Identificar el problema para que tú tomes una actitud positiva y lo puedas llevar a cabo. De hecho, el identificar, ¿verdad? Esas, digamos, áreas o actividades que contribuyen a alimentar tu espíritu. Es importantísimo. Siempre, o sea, soy un fiel creyente de que la ociosidad no es un buen consejero tampoco, ¿no? Mira, yo creo que ese punto es uno de los que yo más trato. Te cuento anécdotas reales de pacientes que he tenido, pacientes geriátricos. No sé ahora a dónde poner lo que es la geriatría, porque hay pacientes de 80 años que están mejores que yo y son espléndidamente activos. Cuando el familiar me dice, doctor, dígale que no haga. Y yo hoy en día me atrevo a decirle, es que le voy a decir que haga. Claro. Porque el no hacer deprime a un paciente, así sea joven. Sentirse útil, sentirse productivo, ese tiempo ocioso es valioso porque te da creatividad, igual que aburrirse, pero tienes que tener en qué invertirlo en el momento que tú hagas la creatividad y salir de ahí. Pero tienes que ser útil, tienes que hacerte productivo. Si es de trabajar y de producir dinero, buenísimo. Y si es de divertirte también, aplica lo mismo. Tenemos que tener esa psicología, esa inteligencia emocional, esa inteligencia social, esa inteligencia financiera y por supuesto la inteligencia académica y la inteligencia nata que tenemos para aprovechar todo eso. Pero sí, clave fundamental, y se lo digo a todos los pacientes, aquellos que anteriormente llamamos reposeros. En la medida en que te sientas ya capaz de reintegrarte a tu trabajo, hazlo, porque te vas a sentir mejor. Vas a tener un ambiente de trabajo, vas a tener amigos, vas a tener productividad y te vas a sentir útil. Y bueno, obviamente de que, como decías tú, con esto de la nueva edad, bueno, hay casos de casos. Recuerdo, por ejemplo, mi suegra, después que le dio un infarto, ella pretendía hacer sus actividades rutinarias y entonces le va a la consulta con el cardiólogo y entonces dice, mire, dígale aquí a las hijas mías que no me quieren dejar hacer mis cosas y broma. Entonces no, tienen que dejarla ella hacer su vida rutinaria, pero es que la vida rutinaria de ella a los 90 años era subirse al techo, acomodar las tejas, cargar un saco completo de fertilizante. No es lo que hace típicamente una señora de 90 años, ¿no? Entonces cuando las hijas le explicaron eso al doctor, dijo, no, tampoco así, hay que llevar la cosa también con calma, ¿no? Pero es un poco eso lo que tú decías, el mantenerse ocupado, bueno, obviamente si necesitas información, porque seguro necesitas aprender sobre el cáncer, acudir al especialista, porque es que siempre le hemos dicho, aquí vas a encontrar muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también, y nada sustituye al especialista, y sobre todo aprovechando que el médico venezolano es un médico que clásicamente maneja muy bien la clínica. No es como quizás médicos en otras, sin hablar mal de ellos, en otras latitudes donde a veces ni siquiera visualmente conectan con el paciente. El médico venezolano sí se caracteriza por eso. Sino la calidez de nuestros médicos. Mira, aunque tú quieras ver a alguien malo de nuestros médicos, es buenísimo comparado en la atención, en cuanto a la atención y la calidez. Un médico venezolano te ve, te saluda, te toca el hombro, te habla, te mira a los ojos. Yo ayer tuve un caso, hay una paciente amiga que tiene 20 años viviendo en Escocia y la vi ayer en la consulta y la cara que tenía era fascinada y yo le pregunté, ¿y qué tiene? Es que estoy fascinada de que tú me veas a los ojos porque a mí en Escocia no me ven. Sí. O sea, es Ni un te número, preguntan digamos, por tus ancestros, ¿sabes? La gente que, para más o menos tener una historia de lo que ha sido tu familia, desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Es correcto, y te preguntan, ¿y cómo estás? Y hay una familiaridad. O sea, esa empatía realmente es
sana. Y Esa, es, esa y es empatía clave. empieza a establecer la confianza, que realmente es un punto importantísimo. El miedo es una respuesta natural ante Es cualquier una respuesta natural. enfermedad, cualquier patología. Eso es natural, no hay que sentirse raro por eso. Ahora, ¿qué es lo que no debemos esperar? Que el miedo nos paralice. Es Y correcto. esto aplica para todo en la vida. Es decir, el miedo hay que cargarlo aquí al lado. O sea, saber, aprender a manejarlo, ¿verdad? Si lo dejamos muy detrás, podemos ser muy osados y hacer cosas que no deberíamos hacer. Si lo dejamos que se nos adelante, nos paraliza y no nos deja hacer nada. Entonces, hay que como que aprender herramientas o técnicas para ir manejando esos miedos y nada mejor que el acompañamiento, en este caso, del especialista, del médico. Sí, claro. Hay un ejemplo y siempre será para mí el norte. Yo siempre me voy a la niñez. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, nunca deje de ser niño. Si usted se recuerda cuando era niño, usted no sabía que lanzarse de 2 metros te podía causar un accidente. Ujú. No tienes conciencia del miedo. El miedo se adquiere, eso que tú acabas de decir, hay un miedo Ujú. innato que es aquella protección, aquella gestión que tú haces, El el instinto incluso instinto de humano. conservación, Así es. ese instinto de conservación. Pero hay uno adquirido que tú le enseñas, ahí es donde viene qué tanto miedo o qué tanto temor creado, infundado, real, tú realmente tienes. Entonces, desde niño, tú ves, este niño sí es atrevido, se lanza, juega, rebota, se cae, vuelve otra vez, se levanta y sigue. Entonces, es pensar en esa energía, es pensar en esa inocencia de que sí se pueden hacer las cosas y que vas aprendiéndolo progresivamente. No nos enseñemos a ser cobardes. Ahí fíjate que lo pongo, valentía, que es la parte contraria del miedo, no es la ausencia del miedo, Ujú. es enfrentar el miedo y actuar justamente con el miedo. Así es. Entonces, seamos valientes en afrontar esto, en saber, como le pongo ahí, que hay un plan, por lo menos de mi parte, le ofrezco a mi paciente siempre un plan de trabajo, sentirse acompañado siempre. Por eso les digo, acudan a la consulta, 24/7 tienen a la orden el teléfono para que pregunten. En vez de preguntarle al doctor Google o al vecino, llámame y pregúntame, haz la pregunta, para que realmente se sienta acompañado y tenga una información, por lo menos de base profesional. Por acá te envían saludos desde Atlanta, Manuel Herrera. Ajá, Dice, saludos a Gerardo, que una bendición para su familia, se le recuerda siempre. También, bueno, ese miedo al cáncer se denomina cancerofobia, sí, ¿no? Y tú leyendo acá, me corriges digamos, te extiendes en eso, Gerardo. Primero, pensamientos recurrentes sobre tener o desarrollar cáncer. Dos, interpretación catastrófica de síntomas corporales benignos. Miedo desproporcionado a pruebas diagnósticas o resultados médicos. E inseguridad constante a pesar de evaluaciones médicas normales. sí. Eso viene justamente con lo que acabamos de hablar. Eso está dentro de nosotros. O sea, eso no va a aparecer en el momento en que tenemos la sospecha que aparece un bulto en el seno, que aparece un bulto en el abdomen, o que tenemos la sospecha de que hay una enfermedad. No, no aparece en ese momento. Acuérdate que eso va a ser una respuesta fisiológica. Y al hablar de fisiológica es normal. Se te va a destapar justamente ese temor, ese miedo. Entonces ahí viene la desproporcionalidad que tenemos con respecto a la respuesta. Ante un estímulo normal o muy pequeño, tenemos una exagerada respuesta y eso se traduce en nuestro sistema endocrino, neuroendocrino, en una alta respuesta de cortisol, que es el proinflamatorio mayor que tenemos y es el que va a disparar absolutamente toda una cascada de una reproducción celular alterada y ahí sí va a favorecer un terreno propicio para que surja cualquier enfermedad. Entonces, sí existe esto y es psicológico. No existe un basamento realmente anatómico para que se desarrolle este tipo de fobia. Esto lo tenemos en nuestra memoria, en esa amígdala, en ese hipocampo que realmente se generó hace mucho tiempo. En algún momento de la infancia se impactó ese recuerdo y en este momento que estamos viviendo el temor es donde sale y se echa mano de ese recuerdo. Y lo exageramos porque es el manejo nuestro de la emoción. Así reaccionamos. Entonces es ese manejo de pensamiento y de hacer la acción y la conducta. Eso es fundamental. Es como decirte que en 21 días, repitiendo una conducta todos los días, tú llegas a hacer un hábito. Y tú lo has hecho inconscientemente durante toda la vida. Ponte que tengas 40 años, una chica va a la consulta y tiene un nódulo. Cuando yo le digo que tienes un nódulo, tienes un tumor, y viene la biopsia y es cáncer, a ella se le va a desatar absolutamente todo lo que tiene en su inconsciente. Y lo está haciendo consciente en ese momento.
Gerardo, hay estadísticas que apoyan que el hecho de tener una, digamos, una observación atenta, una escucha activa, es decir, el reconocernos nosotros que estamos presentando algún problema, acudir de forma precoz al especialista. Hay estadísticas que señalan la eficacia que se tiene en los tratamientos, en este caso concreto contra el cáncer. José Luis, tú me allanas el camino con todos Mm. estos detalles. Mira, yo sí creo definitivamente en que la prevención, en la promoción de la salud primero, en la prevención, a nosotros, por lo menos los matólogos a nivel de cáncer, no queremos diagnosticar un cáncer. Realmente la finalidad es prevenirlo. En las áreas que tenemos, nutrición, en la parte psicológica, en todo el cortisol, en lo que es el cigarrillo, el peso, la obesidad, la nutrición, etcétera. Es prevenir esto para que aparezca. Y si aparece, agarrarlo en etapas muy tempranas. Estar atento a nuestro cuerpo nos habla. O sea, no espere que te pegue el grito. Él ya cuando aparece el síntoma, tiene tiempo evolucionando. Vale la pena hacer esto. Eh, ya sabemos, en anatomía patológica, según la evolución de la célula, José Luis, cuando aparece un tumor en la mama y yo lo palpo, ya han transcurrido 2 o 3 años. Cuando aparece una lesión de 5 milímetros, ha transcurrido por lo menos 12 meses a 18 meses. El cáncer es una enfermedad crónica. Entonces yo le digo a mis pacientes, tú tienes 2 años viviendo con eso ahí. No te vengas a desparramar ahorita o alterarte con algo que ya está viviendo en tu cuerpo desde hace tiempo. Ujú. Por eso es importante acudir a lo que ya está establecido, a los programas de detención temprana, la mamografía, el eco, o aplicable a cualquier otro tipo de cáncer, alteraciones en el hábito intestinal, pérdidas de peso, etcétera. Cualquier anormalidad que tú veas en tu cuerpo, es importante que le prestes esa atención, esa escucha activa, que puede ser tanto hablada como escuchada o sentida, para que tú acudas precisamente con esa motivación al médico. Y el médico le va a poner más cuidado a qué me estás diciendo, qué me estás hablando, es psicológico, es real, esto es de ese miedo exagerado que tiene, esa cancerofobia, o realmente si hay algo aquí subyacente que va a hablar o que está hablando ya. Eso sí es importante separar. Gerardo, si bien es cierto que, bueno, hay una campaña que pegó, porque hay campañas que no pasan, digamos, sin pena ni gloria, pero la campaña del Tócate en su oportunidad pegó, y no deja de ser dentro de lo malo, lo menos malo, el que por lo menos se estén palpando, pero nada sustituye la mamografía, el eco mamario, para no esperar a sentir esa dureza y para atacarla, sino a poder hacer, digamos, el diagnóstico previo y hacer el tratamiento con mayor efectividad desde más temprano, ¿no? Sí, definitivamente nada hoy en día, en palabras simples, sustituye a una mamografía a partir de los 35 años de edad, acompañado siempre de un ecosonograma de alta resolución realizado por el mastólogo. Aquí hago una acotación porque es importante. Hoy en día estamos viviendo una floreciente ofertas de servicio, ofertas de ecosonogramas en la calle, realizados por médicos generales. Como tú dijiste, no voy a hablar en detrimento de estos Ujú. colegas, pero realmente no son especialistas, hacen el diagnóstico y hasta ahí llegan y tienen que acudir a un segundo médico, a un segundo gasto. Los hospitales están abarrotados, no nos damos abasto. Recordemos que el cáncer de mama es el primero en el mundo, es la primera causa, es el primer Ujú. causa de muerte. Entonces estamos abarrotados realmente de esto y el servicio público, por lo menos en nuestro país, ahorita no está actualizado como para atenderlos debidamente. Por lo tanto, tienen que ir a privado. Entonces tienen un segundo gasto y si vamos a hacer un procedimiento de diagnóstico, va a tener otro gasto adicional. Entonces, la idea es que sí, que vaya, contamos con servicio con especialistas, por lo menos en el estado de Lara, en Barquisimeto, en el cual el mastólogo va a revisar la imagen en conjunto con el radiólogo, con el especialista de imágenes, y yo voy a complementarlo. Yo como mastólogo voy a hacer la valoración integral y voy a hacer un diagnóstico final. No me voy a quedar con el de la mamografía. ¿Ok? Una mamografía digital realmente obtenida con un aparato de última generación y le sumo el ecosonograma. Por debajo de 35 años es el examen físico. Sí. Fíjate que hay mucho historia que hoy en día se culpa, que tócate no es suficiente, pero fue un despertar de la conciencia. En Ujú. su momento esa campaña fue efectiva, Ayudó. hizo un llamado a que nos hiciéramos lo que tocaba decir,
que nos reconociéramos, que sintiéramos, que nos pusiéramos atención a nuestro cuerpo y la mujer se diera cuenta de qué está cambiando en su cuerpo. Y hoy en día, mira, con el uso de prótesis, hoy en día está de moda la explantación, o sea, hay una cantidad de cosas que realmente han influido en esto. Y sí, definitivamente es importante saber que estas pruebas son de despistaje, una, y es bueno implantarse a los 35 años, y también está otra parte, que es la que no queremos llegar, que es diagnóstica. Ya al llegar al diagnóstico es porque hay algo. Me sentí algo. Al sentirte una pelota ya han pasado 2 o 3 años. Por eso te estoy diciendo que es importante echar para atrás y llegar a esa primera etapa de un carcinoma in situ o de una lesión precancerosa que podemos simplemente con cirugía. Y hoy en día hay tratamientos percutáneos que nos están permitiendo ni siquiera operar. Y los estudios hoy en día, que tenemos varios tipos de cánceres, que ya están en etapa final para decir, ya no lo operamos, sino que se trata únicamente con quimioterapia y radioterapia, ese paciente ya no se opera. Entonces imagínate todo lo que ha evolucionado esto, los estudios científicos nos lo permiten. A veces son muy rigurosos, a veces son muy criticados, pero la única manera que tenemos es realizar una gran masa de pacientes, sumados los de Japón, los de Oriente, los del Occidente, sumamos los europeos, entonces hacemos una gran estadística y podemos sacar conclusiones que sí pueden ser más o menos aplicables a la población general. Nunca hay una receta única. Eso sí es importante, siempre es personalizado, pero más o menos nos podemos guiar por todo esto, por todos los estudios que tenemos. No los tiene generalmente el vulgo, la abuela, el vecino, a veces el médico general no lo maneja y entonces nos salimos de ahí. Entonces el llamado es a precisar en mama, en algunas especialidades es importante ir directamente al especialista, la mamografía e ir al mastólogo. Y en el caso de que se han presentado casos de cáncer, por ejemplo, en este caso concreto de mama, en la familia, la mamá o una abuela o una tía, ¿hay mayor posibilidad que se presente? Sí, recordemos que hay la valoración genética, el asesoramiento genético. Hay un cáncer hereditario, es un poco porcentaje, se habla del 1 al 5%. Y el tener 3 familiares ascendientes directos, es que te aumenta, según todos los perfiles que hay para calcular el riesgo de un cáncer heredado. Incluye esto, por supuesto el factor de obesidad y todo lo demás, pero tener 3 familiares ascendientes ya es importante el dato. No se asusten, no tengan temor porque hay una prima, porque hay una abuela, porque en algún momento en el árbol genealógico apareció un cáncer y esta paciente lo tuvo a los 70 años. Esto es estadísticamente posible a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Recordemos que de 10 pacientes más o menos, agrupándola, 7 u 8 pacientes pueden tener cáncer de mama. Entonces es una alta frecuencia si lo vemos de esa manera. Pero la contrapartida es que de la sintomatología mamaria, el 90% es benigno. Entonces nos está quedando apenas un 10% de esto del cáncer. Entonces dejemos la fatalidad, esa catástrofe que nos imaginamos, que nos pensamos, generalmente, como lo dicen esta gente que trabaja lo que es el coaching de vida y el apoyo, generalmente tenemos una catástrofe y creemos que va a suceder algo y el 95% de las veces nunca sucede la catástrofe que estamos pensando. Y es ahí donde nos batimos con el cortisol y creamos el problema en nuestro organismo. Gerardo, ¿cómo contactarte? Me está preguntando por aquí por las redes sociales también. Mis redes sociales en Instagram es @doctor, completo escrito, doctor Gerardo Sánchez, Gerardos50, y con mucho gusto pues en la clínica de oído, nariz y garganta todos los días en la mañana, por orden de llegada lo podemos atender con mucho gusto. Bien, gracias Gerardo por estar con nosotros acá en el espacio como siempre, temas interesantes que son, digamos, de mucha ayuda, mucha orientación para nuestros televidentes y radioyentes. Esa es la idea, que eduquemos. Así es. Las consultas son previa cita. Por orden de llegada, de lunes a viernes, y el teléfono de contacto es 0414-523-5644 y 554. Lentamente, Gerardo, porque la gente anda manejando también y eso y necesitan tomar nota. Por allá me apoyan, 0414-5924. Ese es mi asistente que me está dando el apoyo por allá. Ok, y también lo pueden seguir entonces en las redes sociales, @doctor Gerardo Sánchez y Gerardos50. Ok, son 2 cuentas que tiene el doctor Gerardo Sánchez. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Siempre a ti. Éxito. Hacemos una pausa y en breve tendremos nuevos temas y nuevos invitados en contacto.